implica que en cualquier momento podemos cambiar algunos de esos valores intermedios y readaptar todo el proceso a simplemente un cambio adecuado. Por ejemplo, si nosotros en AutoCAD podríamos hacer todo este proceso de acá tranquilamente. Agarrar 2 puntos que ponemos manualmente y no tenemos ni que poner caja, X, Z ni rollo. Pongo un punto como el otro y ya está. Entonces, agarro los 2 puntos, abro la línea, los divido, no sé qué, todo este sistema de división existiría igual. Hago todo este sistema de curvas y al final le enchufo una viga. Pero claro, cuando yo ya tengo el proceso de viga y yo estoy, imaginaros, ¿no? Esto ocurre constantemente. O sea, puede pasar de mi manera. Yo estoy diseñando el proceso de mi proyecto y se me ocurre cambiar algo, porque estoy pensando, esto es un proceso de completo. O me llama un cliente y me dice, oye, que esto va a cambiar, que ahora quiero que el perfil no sea un IPN, que sea un HDB, yo qué sé. Imaginaros que hay 1000 versiones, ¿no? Tú imagínate que la más básica es que el cliente te dice, estás equivocado al poner los puntos. No era estos 2 puntos, era uno más para allá, como 1 metro más para allá. O han cambiado los condicionantes y tú dices, vaya mierda, ahora tengo que hacerlo todo de cero. Volveríamos a hacer el proceso, otra vez, agarrar los puntos, otra vez dividir, otra no sé qué. Acá no, acá yo agarro el punto, arrastro y esto empieza pim, 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 y todo se acaba. Esa es la ventaja. Y luego mucho más, luego podríamos empezar a complejizarlo, pero esa es la más básica que vamos a ver hoy y lo vais a ver súper claro. Entonces, nos habíamos quedado por recordar, oye, a los que vinieron ahora mientras hablaba, decidme que pasé lista, a ver si... Ah, bueno. No te preocupes. ¿Y alguien más vino y nos está apuntando? Eso. O sea, 13 y 19. ¿Estás feliz de si le puse? Ahí va. Bien. Estamos ahí todos, ¿no? ¿Ya estamos? Bien. Bueno, entonces nos habíamos quedado por aquí, en la división. Le digo que teníamos como un montón de posibilidades. Nosotros nos hemos quedado con esta, con la de dividir un número absoluto, ¿vale? Yo le había puesto en este caso, perdón que tengo como mucha suciedad, porque me he puesto a hacer cosas mientras estaba ahí fuera. Y yo había puesto un número de 7, ¿vale? Entonces, si activo esta cajita de división, que es lo que tenéis vosotros, vemos que la línea que teníamos, voy a activarlo todo también para que se vea, la línea que teníamos acá, ¿veis? La he dividido en un número concreto de divisiones que entran en esta caja. En este caso 7, pero acordaros que este slide está entre 0 y 100, ¿veis? Puedo poner todas las divisiones que yo quiero. Bien, ya hemos llegado a esto. Voy a poner, no sé, como un número así más o menos, unas 7, 8 divisiones, será más que suficiente. Bien, ya tengo dividido el punto. Acordamos lo que íbamos a hacer. Queríamos utilizar esa viga como un sistema de distribución de giritos, ¿no? O sea, utilizar esa línea para incluir los arranques de una serie de vigas que van girando conforme avanza la línea. Bien, entonces, si os fijáis, la salida de esta división me está generando los puntos, como se ve ahí, y aparte me genera, no sé si os fijáis, que os decía antes, los valores para cada uno de estos puntos respecto a la línea. Es decir, si la línea va entre 0 y 1, este punto está en el 0, el siguiente es 0,125, este es 0,25, este es 0,375, ¿veis? Cada uno está a un porcentaje del total de la línea. Bueno, eso que ocurre así, eso en realidad, aunque parezca como una cuestión muy matemática, no sé qué, en realidad es que se usa muchísimo. Por eso quería como un poco explicarlo. Esto es lo que se llama evaluar una línea. Una línea va entre 0 y 1 y el porcentaje que marca está en el proceso de la línea. Si vosotros vais a la curva, a la pestaña de curva, y vais a análisis, vais a ver que hay un montón de cosas, ¿vale? Pero si algo tiene que ver con las cuestiones de división, están por aquí. Y aparte tenemos la capacidad de evaluar nuestra línea. Lo que pasa es que como yo siempre la encuentro escribiendo, aquí, evaluéis. Sacad esa cajita y lo vais a ver y así terminamos de explicar esa cuestión de entre 0 y 1. ¿Vale? Es una cajita tal que así, eval, que tiene una entrada que es la C, que me pide una curva, y la segunda entrada que es la T, que me pide un parámetro. ¿Vale? Eso significa... ¿Qué caja es? Se llama... Mira, se llama eval. Evaluate curve. Bien,
Aquí me está pidiendo, es esta caja que se ve aquí, voy a seguir apartando cosas que molestan. Es esta caja que se ve aquí, como veis, al final aquí empiezan a aparecer como cuestión casi de Diógenes. O sea, uno tiene que ir teniendo mucho cuidado porque, de hecho, hay veces que uno se obsesiona con intentar sacar una geometría adelante y empieza a tirar cajas, a probar, a no sé qué, y cuando miras está hecho como un quilombazo y te vas quedando con aquellas que valían. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Igual, conforme vayamos avanzando, enseñaré herramientas de ordenarlo porque podemos alinear y cosas así, pero bueno, ahora mismo vamos a ir. Entonces, yo lo que os decía es que evaluéis esta curva para comprobar a qué me refería con el de entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este evaluar, conectar la curva que salía de la línea, claro. Es este valor, es la curva con la que estamos dividiendo. Acá. ¿Sí? Entonces, ahora lo que quiero hacer es incluir un valor que vaya entre 0 y 1 para comprobar la cuestión de evaluación. Un valor entre 0 y 1 significa un slider. Entonces, hago doble clic aquí, pongo slider, number slider, y me tengo que asegurar que vaya entre 0 y 1. En este caso está muy bien porque el valor por defecto de los sliders es este, así que el que saco de nueva está muy bien. No he copiado o pegado otro porque ya los tenía configurados de otra manera. ¿Vale? Si yo enchufo ese slider en la T, bueno, y apagar el resto, porque si no, apagar en la cajita de dividir, porque si no, no lo vamos a poder comprobar, veis que cuando cambio ese valor, ¿veis? El punto varía entre 0 y 1, entre el inicio y el final de la curva. ¿Vale? Por eso es importante esa cuestión. Es algo que se va a usar luego mucho. Lo vamos a utilizar en adelante. ¿Sí? Bueno. Esto es simplemente para que veáis cómo funciona el evaluar. Yo lo voy a dejar aquí apartadito, lo voy a apagar, preview off, y así no molesta. Tengo una pregunta. Sí. Acá no me aparece como para pagar. Sí, sí te aparece. Lo que seguramente le estás dando clic en la propia cajita. Ah, sí, ¿dónde? Puedes darle aquí también y se apaga. Sí. O yo te diría agarra y al aire, preview off, preview off. Ahí va. Está. Sí, es mejor siempre darle al botón derecho en el aire y no sobre el objeto, en este caso cuando queremos trabajar con lo de preview off. Dale, dale. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar un poco en 3D ya, porque ahora tenemos que empezar a entender la cuestión de la liga de superficie en volumen, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos la línea, vamos a imaginar incluso que ya tenemos como una coordenada X y Z, ¿vale? Entonces, yo tengo la línea con todas las divisiones que he hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, justo además las que yo tengo ahí, ¿eh? Entonces, todos esos puntos, para yo llegar a mi solución final, que era aplicar una viga a todo ese girito, hemos dicho que íbamos a pasar por este paso, que es generar una línea perpendicular a la curva con la que estoy trabajando, una línea que por ejemplo se puede mover en el eje de la Z y que parta del punto inicial, del punto de división. ¿Sí? Bien. Acordaros que, o no acordaros porque no lo habéis visto nunca. Para hacer una línea hay varias maneras, ¿no? Igual que ocurre en cualquier programa o en este caso también. Cuando nosotros hemos hecho la línea antes, hemos recurrido en vector, no, perdón, en curva, hemos recurrido en primitive a la opción de línea entre dos puntos. Es una línea sencilla, yo muevo los puntos, la línea se modifica. Pero hay distintas versiones, veis que hay un montón de maneras de crear una línea. La otra más también muy sencilla es la de line SDL. Que con ese nombre en realidad es como, parece como más crítico de lo que es. En realidad si lo veis, te dice es que yo voy a crear una línea por un punto de inicio, S, start, por una tangente, por una dirección, D, y con una longitud, L. Start, direction y longitud. Es decir, te va a pedir un inicio, una dirección de vector y una distancia, una distancia de recorrido. Bueno, entonces, porque acordaros que los vectores marcan direcciones, pero no tienen módulo. Directamente simplemente marcan una orientación. Es algo que sí, que a lo mejor no sonaba chino antiguamente. Puede ser que algo que esté como en plan, vaya viaje que me estoy metiendo. Mira, en realidad luego llevaba la práctica en Grasshopper como mucho más intuitivo de lo que parece. Sacas esa cajita de SDL, de iniciar la línea con el vector, y aunque creíais que os habíais librado de los vectores ya por fin, en realidad como que no es tan complicado.
voy a hacer como una mini resumen. O sea, un vector lo que hace es que marca una dirección. Es decir, en vez de ser una línea con un inicio y un final, lo que marca es como una dirección para llevarse a cabo. Entonces, si yo quiero hacer estas líneas, seguramente mi vector interesante sería este sería el arranque y la longitud sería esta de aquí. Así va un poco este formato. Entonces, lo que vamos a hacer es enchufarle, intentar generar todas esas líneas verticales. Bueno, ¿a quién se le ocurre qué tengo que conectar? Y estoy intentando hacerlo por quitármelo, ¿vale? ¿Qué conecto en la S? Está en la carpeta raíz ahí. Me está pidiendo puntos de inicio. Yo quiero llegar a aquello, generar una línea para cada punto de división. Algún punto de... ¿Cuál? ¿Esta? Yo conecto esto y veis, ahí se marcó un poquito en verde. Ya tenemos los puntos de arranque. De hecho, esta línea ya se está haciendo porque, como en otras cajas ocurre, tiene un valor por defecto para cada este. Pero ahora lo vamos a hacer nosotros con el arranque. Bien. ¿Punteadito? ¿El qué? ¿Ya está con un punteadito? Ah, pero porque tiene varias líneas. Quítale. Claro, quita la segunda. Ahí va. Sí, eso está de más. Claro, si os quedaron con puntitos es porque, o sea, no preocupar porque igualmente se está ejecutando. Lo que pasa es que ahora mismo es más complejo de lo que sabéis. Tiene que ver con ese juego que estábamos haciendo de los cables, ¿vale? Que habíamos metido dos valores en un punto. Quitarlo, que cada punto tenga una X, una Y y una Z y ya está. Esto de aquí. Seguramente alguno cuando estuvimos poniendo varias coordenadas X metiéndolas en el mismo punto todavía la dejó. Quitarlo. Para que sea solo una línea con un punto de inicio, un punto de final y ya está. ¿Vale? Y así no genera puntos múltiples, no genera datos como este, que se ve ahí, ¿ves? Eso no hace falta que lo tengáis ahora. Bueno, ya tenemos nuestra línea dividida. ¿Qué necesito meter en la dirección? Un vector de plano. Un vector de dirección, ¿hacia dónde apunta? ¿A dónde queréis que apunte, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que perpendicular a una línea no es todo, si os fijáis, porque una línea tiene un vector y perpendicular es todo lo que pueda rodear es perpendicular. Claro, puede ser como, o sea, toda la circunferencia es perpendicular. Nosotros, al final, nuestro criterio es que queremos ir girándola poquito a poquito conforme avance la línea. Podemos tomar uno de ejemplo, cualquiera, al que podría ser una dirección que nosotros tengamos en el proyecto o uno que nosotros nos pinte ahora. A mí se me ocurre que sea la eje de la Z, que ahora mismo no lo hemos usado, y que simplemente la viguita esa empiece yendo para arriba y yo la vaya girando en un sentido. ¿Le puede dar un ángulo a eso? Claro, ahora lo que vamos a hacer, a cada una, conforme avance, que vaya teniendo un ángulo. ¿Te refieres a que ese vector tenga un ángulo? También tú puedes medir el ángulo que hay entre la línea y el que estás haciendo y marcarlo por tu cuenta, claro, también. ¿Te refieres? O sea, para ver. ¿Eh? Sí. ¿Pero a qué te referías con un ángulo? No, está bien, no, o sea, pero me imaginé eso. Digo, si lo veo así como girando, voy a decir, bueno, tiene 15 grados, puedo ponerle al siguiente 30 y al siguiente. Claro, ahí estás adelantando una cosa que está de más, que supongo que a lo mejor seguro que algunos ya han enganchado, es que nosotros vamos a intentar ir girando poquito a poco la línea. Es decir, vamos a aplicarle ángulos a esas líneas que vamos a hacer en una serie. O sea, Vamos a tener que tener, por ejemplo, 20 grados, 40 grados, 60 grados, y así va girando la historia. Ahora lo vamos a ver. Lo que vas a hacer es hacer una lista para la dirección y lo llevo ahí. Podría generar una línea en el eje de la Z, o sea, podríamos duplicar todo esto que tenéis acá. Está de más porque veis que este proceso nunca lo habéis hecho y está bueno, es como que uno intenta destripar lo que en AutoCAD, en otro programa de modelado lo hace directo, que es pum pum, hago snapping aquí y tiro para arriba, ¿no? Pero ahora de repente está intentando verbalizar eso. Pero claro, te trastoca porque nunca lo habéis hecho, está bueno. Entonces, claro, uno podría decir, mira, yo hago 2 puntos verticales, genero esa línea y no sé qué. Pero bueno, muchas veces no hace falta eso porque Grasshopper tiene como muchas más cajitas. Por ejemplo, si yo lo que quiero es utilizar el eje de la Z solamente, os invito a buscar en vector la capacidad, por ejemplo, que tenemos dentro de la pestaña de vector, en la B, acá en la cuarta categoría, veis que tenemos toda una pestaña de vectores y no solo nos permite construir un vector como cuando construíamos un punto,
sino que también nos permite incluir los vectores unitarios, es decir, el eje de la X, el eje de la Y y el eje de la Z. Vamos a meter el eje de la Z. Unit 0. Ahí está. Este elemento del eje de la Z, si os fijáis, incluso también tiene una entrada, porque se me permite como añadirle una amplitud. Es decir, yo puedo decir, en vez de un valor 001, el eje de la Z, esto, o sea, por si os acordáis, rapidito lo he visto que estamos prácticos. Pero los ejes unitarios parten del origen de coordenadas y entonces plantean, en función de las tres ejes, su amplitud. Es decir, en el eje de la X es 0, en el eje de la Y es 0, pero en el eje de la Z es 1. Entonces el vector se traza así. Normalmente un vector se define por sus tres valores. Yo marco una X, yo marco una Y, yo marco una Z y ahí marco el punto, es su final, el inicio del origen. Bueno, en este caso la Z, el básico es que va de 0 a 1. A nosotros nos da igual, aunque tenga una dirección nos da igual el tamaño. Entonces enchufamos ahí. ¿Qué nos falta por meter? La longitud, el tamaño de esa línea, porque estamos dibujando una línea. Os invito a que copiéis uno de estos slides que van desde 0 a 100, que tenemos tanto ya, y lo enchufamos acá. Seguramente algunos no han visto muchos cambios porque acordaros que estamos en un plano de plano. Yo por lo menos estoy en un plano superior. Pero si dais a la perspectiva, vais a ver que tenemos nuestra línea de Z. Y de hecho que si yo aumento este valor, ¿veis? Ahí aumenta el tamaño de la Z. ¿Os salió? ¿Lo repito un poco? Vale, nosotros hemos generado una línea, SDL, es decir, que nos marca un inicio, una dirección y una longitud. El inicio, el punto de inicio del punto, en vez de añadirle un punto solo, he metido todos los puntos de división de acá. Todos los que salían de la pestaña de divide, del P a la S. La dirección he puesto el eje Z, que acá lo he buscado, por ejemplo, también podría buscarlo aquí en la cajita, pongo unit y me sale la X, la Y, la Z, pongo la Z. ¿Vale? Traigo el eje de la Z, lo enchufo a dirección. Y a la L, la longitud, le enchufo una caja de las que van de 0 a 100, esas que tenía por ahí en la vuelta, un slider, de las que tienen variables de 0 a 100. ¿Se ve, no? Si os fijáis, mira, imaginaos que llegado a este punto, uno está con el cliente negociando y dice, oye, que al final en vez de 8 divisiones quiero 12. Y dice, ah, pues mira, pongo 12, ¿veis? Perdón. 12, intro, ¿veis? Y se han generado 12 divisiones, pero con los mismos criterios. Siguen teniendo sus aristas verticales, siguen teniendo el mismo formato. Es más, uno podría decir, no, mira, es que el punto este final no va ahí, sino que va más para abajo. Y digo, bueno, pues más para abajo. ¿Veis? Todo se adapta en función de mi sistema. Oye, que incluso, mira, no, es que ese punto tiene una altura. Ah, bueno, pues una altura. ¿Veis? En cualquier parte del proceso yo puedo entrar digamos, a su interno. ¿Bien hasta ahí? ¿Estamos todos? Bien. Seguimos, tenemos nuestra línea. ¿Qué podría ser? ¿Cuál sería como el siguiente paso que tenemos? Después ya hemos pasado por el paso 4. Vamos a pasar al paso 5, el que está ya en la siguiente columna. Yo lo que quiero es girar mi línea. ¿Vale? Todavía no lo sé porque no controlamos mucho de Grasshopper, pero seguramente la acción de rotar o de girar tiene que estar por algún lado. Si alguno no quiere bucear mucho la parte de allí, como siempre, por lo que digo, podría ir doble clic y buscar intentar palabras que a uno le suenan en inglés, porque todo esto está en inglés. Puede hacer rotar, rotate, no sé qué, veis como que pongo rotate y hay un montón de acciones con rotate. Bueno, todas estas cuestiones de transformar geometría, rotar, escalar, todo eso, está en la pestaña de transform, que está como mucho más para adelante. Ya digo que como ahora todo es nuevo, parece como que nunca vaya a pillar la onda, pero créeme que es semana y media. Semana y media, 2 semanas, estáis como ya súper copados. Bueno, si nos gusta, no. Pero que en realidad como que el proceso, o sea, digamos que la curva típica que se dice de aprendizaje de este programa, la primera llegada a una hostia así, mano abierta, y es como que uno se queda así como un poco, ¿no? Como que no le apetece llamar.
pero de repente empiezas a agarrar el gusto porque ves que vas pudiendo hacer cosas y es como ping, empiezas a probarte más. Bueno, entonces en Transform vemos que tenemos un montón de transformaciones posibles. A mí me interesan las transformaciones euclidianas, las que tienen que ver con el trabajo de la geometría, y en este caso veis que incluso con Rotate tengo un montón de posibilidades, ¿vale? Yo os invito a que agarréis el Rotate acá, el Rotate an Object around an Axis, es decir, rota una curva alrededor de un eje, ¿vale? Ese eje puede ser cualquiera, puede ser un vector, o en nuestro caso nosotros podríamos en el Rotate around an Axis decirle que rote a través de esta línea. Da igual que esta línea suba, cambie, no sé qué, siempre gírame alrededor de esa línea. Entonces, ese va a ser el eje de dirección, el eje de giro, y el resto la voy a ir girando alrededor de esto. ¿Veis? Voy a intentar provocar lo que ocurre en ese dibujo que está ahí. Entonces, metéis esa caja, Rotate Axis, y mirad lo que nos pide también. ¿Ves? Nos pide una geometría, nos pide un ángulo y un eje. Es como bastante sencillo. No sé si os estáis fijando, pero voy a poner algún panel para que veáis pasos intermedios. Pero, por ejemplo, toda la información que estamos llevando de aquí ya no es un objeto solo, ya no es un número, ya no es un valor, sino que fijaros, son un conjunto, en este caso de 12 líneas, que es el estado en el que estoy ahora mismo. Son un montón de líneas. No hay grupos, simplemente está todo metido en el mismo grupo, pero están ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo quiero que todas estas líneas giren. Pues entonces meto la geometría de la línea aquí. ¿Veis que la caja se está ejecutando porque, volvemos a lo mismo, tiene valores por defecto? ¿Qué valores? Bueno, tiene un valor el ángulo de 90 grados y por eso giró de 90 grados. Pero además le metió un eje cualquiera, que en este caso es el eje de las X, y entonces por eso ha generado como, en realidad es como una línea así aleatoria. Pero además como que no usa la geometría, la copió y la... Claro, pero no es que las copiase, es que en realidad te está visualizando dos veces el objeto. Ese es el tema. Esto construido en Rhino no hay nada. Yo cierro Grasshopper, quiero que lo veáis, mirad. Yo cierro Grasshopper y se acabó, no hay nada. En Rhinoceros no hay datos, no hay mega, el archivo no pesa nada. Pero cuando abro Grasshopper, todo lo que he ejecutado vuelve a visualizarse aquello que yo necesite visualizar. ¿Se entiende, no? Hasta que yo no convierta esto en realidad dentro de Grasshopper, dentro de Rhinocero, esto no lo es. Es simplemente algo supuesto que yo estoy sobre el programa. Bueno, entonces, lo que ocurre es que cuando yo tengo cajas sucesivas, visualiza la información de esas cajas. Entonces, claro, aquí está mostrando las líneas verticales y en la siguiente está mostrando las líneas horizontales. No las ha copiado, simplemente que se ven dos veces, cada una con valores distintos. Es el tema. O sea, yo puedo ir apagando la parte del proceso que a mí más o menos me interese, ¿no? Ahora mismo no quiero apagarlo para que más o menos se vea. Bien, entonces, ya tengo la rotación activada, tengo la geometría metida en la rotación. Me interesa que gire alrededor de la línea. Bueno, tan sencillo como agarrar esa línea, la busco, estaba aquí, la salida de la línea de abajo, si quiero estar seguro la agarro y veo que se pone en verde, selecciono la línea y me la llevo al eje, a la X de rotación. ¿Veis? Ya de repente, ahora giro todo 90 grados, pero ya se adaptó a mi línea. Pero da igual, vuelvo a lo mismo, da igual la forma de la línea, da igual si la muevo, siempre va a girar en función de esa línea. Porque son dependientes uno de otro. Esto es diseño generativo. Se diseña por generación. Bien, ya tengo la línea, ya he girado. Ahora me interesa meter un ángulo. ¿Sí? Bueno, yo sé que nunca os han gustado, ni a mí tampoco, el tema de los ángulos en radianes. No lo vamos a, por suerte, Grasshopper nos ayuda en eso y no vamos a ni siquiera necesitar trabajar en radianes. Pero sí es verdad que lo que él necesita introducir acá, si os fijáis, si entráis dentro de la pestaña de la A y ponéis el mouse encima, veis que te dice un ángulo en rotación en radianes. Bueno, como nos perdemos un poco con lo de los radianes, no sé si os acordáis que los 90 grados eran pi medio, bueno, todas esas cosas que ocurrían, por suerte no tenemos que pasar por eso. Yo os invito a que deis doble clic, rad, y metamos una caja que lo que hace es convertir un ángulo de grados, que sí tenemos como mucho más concienciado, en radianes.
¿vale? Y a la D, Esta caja, tú vas a poder meter ángulos en grados y van a salir ángulos en radianes. así, Bueno, ahora ya lo que necesito es meter el ángulo en grados. ¿Me seguís todo? Bien. Por favor, digo, pegame una voz si os perdéis. Entonces, necesito meter un ángulo en grados. Bueno, pues vamos a intentar pensar también que es variable, que no es un valor absoluto. Bueno, voy a meter otro slider. Los sliders muchas veces, o sea, no empecéis a meter el slider como loco. Si hay algo que no es variable y que es absoluto, no metáis el slider, meter el número y ya está. Porque ocupa más espacio y todo eso, ¿no? Entonces, yo voy a meter uno para que veáis, porque en estos procesos de capacitación siempre está bueno ver cómo uno tiene capacidad de editar cada una de las partes. Voy a editar ese slider, pero en este caso me interesa que sean ángulos. Entonces lo voy a meter con números naturales, no quiero decimales, no hace falta, pero sí que sea entre 0 y 360 grados. Que son los totales de la circunferencia. Ok. ¿Veis? Ahora tengo un slider que va entre 0 y 360. Estamos ahí, ¿no? Entonces yo si enchufo ese slider al de RAD, sé que no acordáis a lo mejor mucho, pero si os fijáis, 360 grados son 2pi radianes. Al fin y al cabo tiene que ver con la repetición de un radio. El radian no es más que eso. Como la circunferencia entera es 2pi r, pues ¿cuántos radios hay en este ángulo? Pues 2pi r es 360 y así sucesivamente. Da igual, no vamos a explicar eso porque es matemática. Enchufamos el radianes al ángulo y lo que hacemos es que comprobamos que conforme cambiamos el slider del ángulo, gira lo que nosotros necesitamos. Ahora mismo hemos conseguido un pasillo, que es saber girar las líneas. Todavía no hemos conseguido aquello que es que cada línea gira distinta. Pero ya llega. Pero bueno, por lo menos ya giramos la línea en función siempre de... O sea, giramos todas esas líneas donde van a ir las vigas en función siempre de una dirección que es justo la línea sobre la que se dividen. O sea, que todo está muy bien. De hecho, eso, aunque aunque uno de los puntos de repente suba en altura, yo sigo girando alrededor de esa línea. ¿Veis? Sigo metiendo grados y no hay problema. Bien, voy a volver a la zona plana. Estamos ahí. Entonces estábamos con el ángulo. Ahora lo que necesitamos hacer es decirle, no, mira, yo lo que quiero es que esta primera línea, la primera no gire, la segunda 15 grados, la otra 30, la otra 45, bueno, el criterio que nosotros queramos, ¿no? La otra, ir haciendo una serie de división, seguramente una serie matemática que más o menos cada línea siguiente son 15 grados respecto a la anterior. Bueno, eso se puede hacer. Nosotros lo que podemos hacer, podemos pensar en fabricar una serie que vaya desde 0 y vaya creciendo en grados. O sea, si nos imaginamos como aquello que os ponía ahí, lo veis para allá, que no me veo, pero como aquello que estaba allí, que yo marcaba cómo se fabrica una serie, que necesito un inicio, un escalón y un número de repeticiones, puedo hacer la serie de grados que yo necesito. Vamos a hacerla. Mira, hacemos doble clic, serie, y vamos a reflexionar un poquito con cada una de las entradas. El inicio de la serie, el número inicial, el grado inicial de la primera curva, podemos pensar que es 0. Yo en la primera línea no quiero que gire nada. Digamos, lo que nosotros estamos intentando es asociar un conjunto de valores, un conjunto de números, ¿no? Tener como una entrada de números, una entrada de línea, y que la caja entienda que la primera el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto. En principio él lo hace, la Grasshopper lo hace por defecto, y en algunos casos cuando esto se complejice vamos a tener que meter un poquito más los datos. Pero si nosotros metemos un conjunto de datos con un número de valores y un conjunto de valores, o sea, en nuestro caso, 8 líneas y 8 ángulos, va a asociar el primer ángulo con la primera línea, el segundo ángulo con la segunda línea, el tercer ángulo con la tercera línea. Vamos a ver cómo funciona. En principio, luego vemos que se puede rizar. Entonces, lo que necesito es 8 valores. Bueno, en este caso no, yo tengo 12 líneas. Pero necesito en realidad, mi pensamiento es que necesito el mismo número de valores, el mismo número de ángulos que de líneas. Entonces, el número de ángulos de estas, que lo va a definir la serie, está marcado por el valor de count. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo podría dejar asociado aquel slider que entraba a dividir la línea, ¿os acordáis? Que esto dividiría en tantas veces la línea, para que siempre sea también el número que hace la serie. O sea, el número de veces que la serie se repite tenga que ver exactamente con el número de divisiones, así nunca me voy a equivocar.
Entonces este parámetro que está dividiendo aquí la línea también va a generar un mayor número, de hecho está en un panel para que lo veáis, un mayor número de count dentro de la serie. ¿Veis? Por ejemplo, yo he dividido, he hecho dos líneas, por lo tanto hay dos valores. Si hago 15 líneas, aquí hay 15 valores. Ahora mismo no son los valores que quiero, porque van de uno en uno, pero son valores. ¿Se entiende, no? Ya esta serie siempre va a tener el mismo número de ángulos que de líneas. Bien. Por eso es interesante de repente como que en el diseño generativo uno relacione, entienda qué valores deberían estar asociados. Porque si claro, si yo hubiera puesto un slider por mi cuenta, tendría que estar atento a siempre poner el mismo. He cambiado allí, vuelvo a cambiar acá, para eso, no hace falta. ¿Qué me falta por decidir? El ángulo que va incrementándose. Entonces, para eso os invito, por ejemplo, a que coloquéis este que hemos hecho de gris, lo conectéis en realidad a la n, que es el step, y podéis comprobar que va a marcar el escalón distinto. Además, este está conectado ahora mismo al giro, así que también está haciendo cosas allí, ¿no? Pero digamos que podemos comprobar cuál es el primer girito que queremos y así sucesivamente. Yo puedo decir, mira, quiero que haya un giro de 15 grados. Entonces, la serie de ángulos que se han generado son 15 líneas, en mi caso porque estoy cambiando, 15 líneas, 15 valores que van aumentando 15 grados cada una de ellas. 15, 30, 45, 60, 75. ¿Vale? Que yo cambio el número de divisiones y sigue pasando lo mismo, el escalón es el mismo, pero el número de divisiones es distinto, no pasa nada. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Os salió? ¿El N de la serie, por qué lo preguntaste? ¿El qué? El N de la serie. ¿El N? De series. ¿La S? No lo he grabado. Claro, no lo de grado. Con el slider de 0 a 360. Y lo conecto al D, lo conecto al D. Claro, ese lo que pasa es que ya estaba conectado, yo no lo he quitado. De hecho, no, o sea, para desconectar un cable, se puede hacer de mi manera. Si yo conecto la serie aquí al cable de la D, va a sustituirla. Pero si yo quiero quitar específicamente este cable, así como muy manual, puedo pulsar agarro acá, pulso el control, veis que en este caso en vez de sumar, lo que hace es restar. Y quito esta conexión. Repito, si yo quiero quitar un cable, arranco desde donde quiera, hago como si fuese a conectar el cable otra vez, pero le doy al control y lo que hago es quitar. Yo digo que igualmente, como dos cables no pueden entrar en la misma entrada a menos que yo lo indique con el shift, como hacíamos antes, si yo conecto la serie directamente acá, lo sustituye. Y ahora pasó lo que quería, que es que la serie de ángulos, lo que voy a hacer es conectarla al cambiador a radianes, que a su vez está conectado al giro de la rotación y me gira las líneas 15 grados conforme va avanzando la división. Están las que están para arriba porque están aquí, pero si las apago, solo están las que giran. ¿Volvemos para atrás? Repito, no pasa nada. Voy para atrás. Estabais con la serie creada, ¿sí o no? Eso sí lo habíamos controlado. Teníamos el mismo número de números que el mismo número de líneas, porque habíamos conectado la misma cajita esta del slider a la división, vale, o a la serie. Ahora, lo que hacemos es, queremos asociar el primer valor de esta serie con la primera línea. Girarlo 0 grados. El segundo valor con la segunda línea, que gire 15 grados respecto al eje de la línea. Luego 30, luego 45, o sea, cada línea, cada división que hemos ido generando en vertical, que vaya girando este ángulo. Entonces lo que hago es enchufo esta entrada múltiple de todos estos valores al giro, al conversor de radianes, pero que luego que entra dentro de la rotación. Entonces engancho la salida de la serie a la entrada que antes poníamos manual. ¿Os acordáis que nosotros manualmente girábamos toda la línea? Pues en vez de girarla
en vez de enchufarla a un slider, lo que los conecto ahora a la salida de la serie. Entonces, ahora lo que ocurre es esto. Este ángulo en realidad marca el módulo que va girando. ¿Lo habéis conseguido? ¿Eh? Sí, a mí también. En algún momento hay una multiplicidad de cosas. Sí, se salió ahí porque está metiendo... Claro, no, fíjate, está metido en el count la línea. No, tú tienes que meter en el count el número de divisiones. Sube un poquito con lo que me he dicho. O sea, este slider que entra en la N va a la N de abajo. Ah, no, sí, claro, ahí, eso hazlo así, por un lado ahí. No, perdón, va a la C. No, desde el lado. Porque tú lo que quieres es generar tantos números en la serie como líneas divididas, como líneas generales. Eso dice normal. No, desde el número. Bueno, es muy normal, porque nos estará pasando a todos. Y a todos tendréis microerrores. Voy a poner la pantalla completa para que voy a limpiar un poco para que veáis cómo se ha hecho, ¿vale? Y entendáis cuál es vuestro error y por qué. Sí, voy a limpiar eso un poco. Sí, pero tampoco mucho más de lo que... O sea, tú puedes, por ejemplo, agarrar, agrupar, te lo llevas así, ¿ves? Todo eso se puede hacer. Pero lo voy a poner así como bien en orden. Más o menos, ¿eh? Tampoco, ya empezamos a liar. Tenemos la serie por aquí. Esto es lo que nos muestra la serie. Mirad, si queréis incluso lo que puedo hacer es agrupar. Mira, yo agrupo todo esto y le digo, este grupo es el que genera la serie. ¿Vale? Para generar un grupo es agarro un conjunto de componentes, botón derecho, agrupar. ¿Vale? Y cuando tengo el grupo que es así, me permite botón derecho, cambiar el color, me permite añadir otro elemento, add to group, cosas así, ¿vale? Este grupo digamos que está bueno porque como que asocia ya un conjunto de cajitas. Bueno, aquí tenemos la serie. Por aquí vamos a tener la división de la línea. Además de esto. Agrupo y le digo división de línea. Voy a ponerlo por orden. Estoy generando como las etapas que teníamos allí en el pizarrón. ¿Vale? Esta sería la rotación. Le pongo nombre, rotación. Cambio el color para que se vea distinto. No estoy seguro que tardáis un poquito más. Cambio el color para que se vea distinto. Vale. Y esta es la generación de la línea. Bueno, entonces, os lo voy a poner así en grande, a ver si alguno tiene alguna duda de que no le sale. Y voy a borrar esto. Y a ver, podemos achicar esto un poquito. Ahí. Esto es como siempre, si yo selecciono de derecha a izquierda es todo, si selecciono de izquierda a derecha es lo que entra dentro del cuadro de selección. A ver si se ve. Ahí. Entiendo que es un poco de lío, ¿eh? Ahí cuando a veces con esto de los cables, hasta que uno se acostumbra, lo veo un poco lioso. Pero bueno, esto es un poco la lógica. Vuelvo a repasar, ¿vale?
Hemos generado la línea. La línea entra en la cajita de división, en la parte de curva. El número de divisiones lo controlo con esta caja. Count, número de divisiones. Pero es un slider que va de 0 a 100, vamos, que es uno de los que tenía. Esa división, o sea, de esta caja salen puntos, los puntos que aparecían en la línea, el número de puntos de división. Desde este punto lo voy a utilizar para trazar líneas perpendiculares en el eje de la Z para poder luego empezar a girarla. Entonces, trazo una línea, uso una caja de líneas, SBL que se llama, que tiene un inicio, una dirección y una longitud. El inicio, esos puntos que yo dividía, la dirección, el eje de la Z, la longitud, cualquiera que queráis, porque esto da igual, es un poco para verlo. Pero bueno, le conecté otro slider con la longitud. Esa salida de la línea la voy a conectar luego a la rotación final, pero eso lo dejo en pausa. Lo que voy a hacer aparte es una serie. Una serie de números que empiezan en 0, porque no le he conectado nada, porque por defecto está 0. Que tiene una serie de pasos, es decir, que hay un escalón entre los valores que se van a generar y que el número de valores que se van a generar quiero que sean los mismos que me servían para dividir la línea. Esto es un poco lo más completillo. Divido una línea un número de veces, pero además utilizo para generar una serie con los mismos valores. ¿Te perdí? Es decir, yo intento asociar a cada línea un girito, un ángulo distinto, ¿no? Entonces, yo por un lado tengo un listado de líneas. Hoy tengo el borrador. Yo por un lado tenía esta serie de líneas, ¿vale? Vamos a imaginarlo como si fuese un pasatiempo cuando éramos chicos. Yo tengo línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6. Vamos a imaginarlo así que está como en un plato, como en una mesa y estamos trabajando con ella. Tengo todas estas líneas. Están ahí dispuestas, pero las puedo apartar aquí. Y decirle, mira, a esta línea quiero girarla 15 grados. A esta 30. Bueno, incluso podríamos tener una primera en la que no quiero girar. A esta 45 grados. A esta 60. Así, 75 y seguimos. A cada línea quiero asociarle un ángulo de giro. ¿Un ángulo de giro respecto a qué? Respecto de donde nace, que vaya girando. ¿Se entiende, no? O sea que yo tengo la línea puesta así, esta no gira nada, pero la siguiente gira 15 grados, la siguiente gira 30 grados, la siguiente gira 45 grados, 60, ¿veis? Yo voy girando cada una de las líneas, es lo que necesito para llegar un poco a esta estética. ¿Hasta ahí bien? Bien. Entonces, necesito crear una lista de líneas, que es la que tenemos ahí, que es la que sale de nuestra creación de líneas, y una lista de datos. Y que sean igual, que sean coincidentes en número. Tantas líneas tengo, tantos datos tengo. No que de repente tenga 80 valores y aquí 4 líneas. No, quiero que sean 12 y 12, 8 y 8. Entonces, el número que hace que se generen tantas líneas aquí como son posibles, el número que hace dividir esta base para generar las líneas verticales, quiero que sea el mismo que recuenta esta serie, que dice cuántos valores tengo en la serie. Acordaros que la caja de la serie, en una serie yo digo que si esta es una serie, ¿no? Esta es la cajita que aparece en grasón. La entrada es el start, el inicio, 0. El step o el escalón, en este caso sería 15 grados. Y el count, que es el recuento, el número, cuántos tengo. Y en este caso sería, no sé cuánto hay, 9. Entonces, este 9 tiene que ser el mismo que el que dividía la línea en trozos, que sea el mismo en la misma cajita. Por eso allá, la caja, el slider que yo enchufo al número de divisiones que quiero para la curva base, tiene que ser la enchufado a la misma, al número de veces que el recuento de la serie. Es normal que sigáis sin entenderlo, pero bueno, hacerlo y vamos a ver esto. Bien. Vale. Bien. Entonces, perfecto. Si lo entendéis en concepto, luego es una cuestión de domar un poco la raya. Eso es que se te bloqueó, no está solucionando nada. Este es el botón derecho y le quitas
os salió por lo menos imitando esto? Podéis imitarlo literalmente como el que ve un circuito y va imitándolo, vamos. Sí, el tema de... O sea, intentar como enganchar las cajitas tal como están. ¿Cómo era que le ponía enfoque el color de fondo? Ah, del grupo. Agarrar el grupo, botón derecho y aquí color. De la... la serie. Claro, el tema es que todo lo que esté en gris clarito, si es geométrico, si no es un valor, un número, si es geometría que se podría representar, todo se ve. O sea, si yo tengo iluminadas todas las líneas que están en vertical, como tengo aquí, se van a ver. Si las apago, no se ven. No, agarra una caja, botón derecho y apaga. Va por cajas, la visualización va por componentes. No, disable no. Claro, tú lo que has hecho es desactivarlo. Como se desactiva, ahí se desactiva. Pero tienes que apagarlo. Preview. Igual aquí nos está pasando algo que es divertido. Después ya hay la rotación. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Te animas a agrandar ahí? Ah, perdón. Está bueno esto. Yo tengo, por favor, solo la serie. Es lo que explicaba. Claro. Pero tú de las divisiones salen las líneas. Sí. Claro. Y quieres aplicar un ángulo a cada una de ellas. Entonces debería ser el mismo, o sea, la serie que genera el número de ángulos que hace debería ser el mismo que divide el punto y no, el ángulo va a cambiar, pero el mismo número de valores, o sea, el número de valores, claro, esto es lo mismo que le pasaba a la compañera, el número de valores que genera la serie, el número, el recuento de valores, el escalón da igual, eso lo marcas tú, el ángulo que va cada vez cambiando. Pero el número de veces que se repite esa serie tiene que ser igual al número de divisiones que genera, si se quiere asociar uno con uno. Si yo le pongo otro... Claro, imaginaros que yo lo conecto, mira, vamos a hacer porque os estáis perdiendo en ese valor, en ese elemento. Dentro de la serie conecté el componente, ¿vale? En el count, conecté el mismo número que dividía esto. Vamos a imaginar que no lo hacemos. Yo agarro esa cajita, la copio, la pego, digamos que voy a poner un slider nuevo y lo engancho a la C de la serie. Yo voy a tener que estar pendiente que el mismo número de veces que yo divida la línea, acordaros que la división de la línea, los puntos en los que se divide la línea, son los arranques de la otra, por eso este valor hace que haya más o menos líneas, ¿veis? Pero mira, aquí ya empieza a ver el problema que os decía. Yo tengo que estar atento a que el mismo número de divisiones que genero acá, luego, cuando vaya a girar cada una de ellas, tenga que coincidir con el ángulo del giro. ¿Por qué? Porque si no ocurre esto, que yo tengo a lo mejor 21 líneas, pero solo 8 valores para girar. Entonces, el grasshopper empieza así. Dice, yo agarro la primera línea y la giro 0 grados. La segunda línea, la giro 12. La tercera línea, la giro 24. Voy así, hasta que pase de la octava y agarro esta línea y miro y no hay nada. No hay valores. Entonces dice, pues agarro este otra vez y vuelvo a poner este. Agarro la siguiente, sigue sin haber, este. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas líneas a partir de ahí giran 84 grados. Lo repito. ¿Por qué es importante que el mismo número de los ángulos sea el que hay de línea? Porque esto tiene que ver con la gestión de datos internos. Es decir, yo estoy asociando una línea a un ángulo, una línea a un ángulo, una línea a un ángulo. Sé que parece que estamos hablando de líneas, pero en realidad es algo que va general a todas las cuestiones de datos. Que por ejemplo en GIS es hiper necesario. Os explico el ejemplo que me pasó ayer con Montevideo. Yo tenía que ponerle el nombre de las calles a cada una de las 70.000 tramos que había en la ciudad, ¿no?
Entonces, por fuerza tenía que haber el mismo número de nombres que el mismo número de tramos. Porque si no, había un problema. Y en el callejero ese problema es una mierda. Porque si yo no tengo el mismo número de nombres con el mismo número de tramos, puedo ponerle a 3 calles distintas el mismo nombre, porque ya me faltaron nombres. Yo asocio un nombre con una línea, que es una calle. Un nombre con una línea, nombre con una línea, nombre con una línea. Vale. En este caso estamos haciendo un ángulo, pero en ese caso era muy esencial. Nombre, línea, nombre, línea, nombre, línea. Si en algún momento no coincide el número, se pone a repetir valores. Y entonces en el callejero hubiera sido un desastre, hubiera desconfigurado todo. En este caso pasa un poco así, este es un poco el error clásico. Yo tengo 21 líneas, pero solo he generado 8 valores. Entonces agarra primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto, quinto con quinto, sexto con sexto, séptimo con séptimo, octavo con octavo. Cuando llego al noveno, no hay más, y vuelvo a poner octavo. Décimo con octavo, onceavo con octavo, doceavo con octavo, y así hasta que siga. Y ahí va. Ya no gira, a partir de aquí, ya no gira. ¿Se entiende? Esto no significa que sea un error, es simplemente cómo se gestionan los datos. A lo mejor tu intención es esa, que gire 90 grados hasta que se coloque plano, puede ser, es como un rollo, una pergolita, yo qué sé, eso cada uno decide, pero que sepáis por qué está pasando. ¿Cómo lo preguntás eso? Claro, el tema, y esto es algo que viene muy bien, porque es básico para entenderlo así, y voy a terminar, voy a poner unas flores, con eso terminamos. Pues bueno, terminamos en los 25 minutos que todavía. Pero básicamente lo que hacemos es eso, asociar geometría y valores. Entonces yo tengo una lista, lo que pasaba aquí, ¿vale? Yo tengo una lista de elementos y una lista de elementos. Entonces yo empiezo a asociar el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, cuarto con cuarto, quinto, quinto, sexto, sexto. Pero imaginaros que aquí tengo más elementos que aquí. Cuando llega al final, lo que empiezo a hacer es esto. Por eso usa el mismo slider. Mira, vamos a hacerlo con un ejemplo más gráfico. ¿Os acordáis que hemos hecho líneas en base a 2 puntos? Vamos a hacer una cosa. Apartaros un momento de... O sea, no apartaros, pero tengo aquí como la zona esta en la que hicimos la línea y los ángulos, y a lo mejor termináis de entenderlo con un ejemplo más gráfico. Agarrad estos dos puntos que aparecían, ¿os acordáis? Que teníamos aquí sueltos con X y Z. Yo voy a agarrar este conjunto de las 3 sliders. ¿Ha visto que la selección la he hecho de izquierda a derecha, como en AutoCAD? Para que solo agarre eso y no todo. Entonces voy a agarrar las 3 coordenadas que entran en el primer punto y lo mismo del segundo punto. ¿Vale? Lo copio, control C, y me lo llevo aquí. Control V y me lo llevo para abajo. Porque no quiero conectar en esta parte del dibujo. ¿Sí? Estamos ahí, ¿no? Aparte lo que voy a hacer es apagar todo lo de arriba, para que no me moleste. Selecciono todo, botón derecho, preview off. Ya no me molesta. Solo estamos viendo la parte de abajo, los dos puntitos. Estamos ahí, ¿no? Bien, acordaros, los puntos dependen de la X, de la Y y de la Z cada uno. Bien, pero ¿qué ocurría? ¿Os acordáis lo que pasaba? Cuando yo meto varios valores en una X. Y es que hay se generan varios puntos por cada valor que entra, un punto distinto. Vamos a imaginar que en lugar de incluir más trocitos de esto, incluirlos así, que podría ser una de las maneras, ir incluyendo el slider, y por cada slider con el shift pulsado tiene una X distinta, ¿veis? Y ahora tendría 3 puntos en vez de 1. ¿Vale? Arriba hemos conseguido generar 3 puntos en vez de 1. Hemos enchufado, he copiado el slider de la X 3 veces y lo he conectado a la entrada de la X del punto. Cuando lo conectaba he pulsado el Shift para que lo sume y ahí tengo 3 puntos. ¿Lo veis? Se ven gráficamente y si le pongo un panel se ven visualmente. O sea, se ven ahí y nos dice que el primero es tal, el segundo es cual, tal. ¿Lo veis, no? ¿Os sale? Venga, así, como el circo. Bien, ya tenemos 3 puntos acá. En esta caja salen 3 puntos. Vamos a imaginarnos la caja de abajo, que es el puntito este que estamos un poquito más para arriba. Este de aquí. Lo que voy a hacer en este es conectarle en vez de la X 3 entradas en la Y. Bueno, no 3. Vamos a conectar 5. Es simplemente copiar y pegar. No os podéis perder mucho. Agarro la Y, control C, control B. Control B, control B y control B. Si queréis, para que no se confundan mucho, separarlo un poquito más. La Z por ahí, la X por ahí y todas las
La X arriba, la Z abajo y todas las Y ahí. Y en este caso igual, las 3X las llevo a distintas y así no se confunden. ¿Veis? Hay que saber como que cada uno se hace su organigrama. Este programa tiene como ese rollo, cada uno trabaja como quiere. Yo, por ejemplo, soy muy caótico. Yo soy bastante Diógenes en ese sentido y empiezo a trabajar en plan como si fuese Rayman, ¿sabes? En plan, no sé, con algo que me lleve a la locura, no voy a entrar en ello, pero como que empiezo ahí, empiezo a programar, porque esto, además de programar, o sea, aviso, esto es un camino de ida, ¿eh? O sea, una vez que entras en esto, no vuelves. No vuelves a dibujar. Yo no he vuelto a dibujar en AutoCAD, no he vuelto a modelar en Rhino a la vieja usanza, yo siempre modelo aquí. Porque entiendo todo el potencial que es este y hay muy pocas veces en las que yo hago un diseño cerrado. Muy pocas raras, es como que lo tengo que tener muy claro. Entonces, como sé que va a ser por variable, me tomo un poco la molestia y luego ya no me molesto más. Y me desgrano a mí mismo. O sea, os digo, esto es un camino de ida. Total. Entonces, a lo que iba. Yo suelo tirar y luego cuando ya veo todo el caos, empiezo como un poco a ordenar la cosa. Pero bueno, son cosas mías. Yo lo habíamos quedado en que íbamos a conectar a la I un montón de sliders que están aquí. Lo mismo, agarro la salida del slider, enciendo esto, le doy a Shift y voy conectando. ¿Vale? Las 5 quedan conectadas. Si tienen el mismo valor, como los puntos están en el mismo lugar, no se ven, pero si le dais a cada uno distinto, vais a ver que son 5 puntos distintos. Veis que esos 5 puntos tienen Y distintas, pero tienen una Z en común, tienen una X en común. Eso es normal. Y en el otro caso pasa igual, son 3 puntos distintos, pero tienen cada uno sus valores Y, Z, en este caso comunes. Vale, voy a conectarle también el panel este, para que veáis lo que sale de este punto. ¿Veis? Que tenemos 5 puntos aquí, 3 puntos arriba. Bien, esto lo sabemos hacer. Tenemos 3 puntos y 5 puntos. Podríamos haber metido todos los sliders estos que hemos hecho, o podríamos haber hecho, podríamos generar una serie y haberla metido ahí. Bueno, depende, ¿no? De que la serie lo que pasa es que tiene que seguir una regla, un sumatorio. Entonces, bueno, a veces no nos gusta. Pero bueno, en este caso he conseguido tener varios valores saliendo de la cajita de puntos. ¿Qué ocurre? Ahora imaginaros que yo quiero hacer una línea, tal como hacíamos antes. Una línea entre dos puntos. Esta caja de acá, ¿vale? La podéis copiar, pegar o cerca de aquí. El único problema para mí sí es un error de Grasshopper que cuando yo copio y pego me lo pega en el mismo sitio en vez de ponerlo en el centro donde lo que estoy mirando. Pero bueno, o sea que yo copio esto y aunque me vaya aquí abajo, si lo pego no lo veo porque se ha pegado arriba, al lado de la otra. Y es como, bueno, tampoco no es muy útil, ¿no? Pero bueno, a veces tampoco, como no es muy difícil la caja esta, puedo buscar line y encuentro esta que pone create a line between 2 points. ¿Vale? Esta, no la negra. La negra es para seleccionar cosas en Rhino. Esta. Tengo la línea. ¿Qué va a pasar cuando yo conecte las dos salidas de puntos? Una con 3 puntos y la otra con 5. ¿Una curva? ¿Cuántas líneas va a crear? ¿3 o 5? 5. Ya porque las conectado. Eso lo puse. Sí, claro. Yo enchufo la A y la B y él genera 5 puntos. No sé que está muy feo así, pero lo que se está viendo, este es el primer punto de los 3, lo voy a poner un poquito más bonito, ¿vale? Claro, el problema es que aquí la Z, claro, como he metido claro, el problema es que lo voy a hacer un poco más bonito porque en vez de meter aquí el cambio de la X y el cambio de la Y para que no se cruce, que se despista un poco, lo voy a hacer como... Voy a meter todas estas coordenadas en la Y y la otra en la X. Voy a cambiarlo simplemente para que esté en paralelo, que no es nada, simplemente así se ve mejor. ¿Vale? Voy a conectar este aquí. Pero para que lo entendáis mejor, no es porque no lo haga, simplemente para que se vea como más gráfico. Esto es lo que está pasando. Es decir, ha conectado, lo muestro con los paneles, ha conectado el primer punto con el primer punto y ha hecho esa línea. Segundo con el segundo, tercero con el tercero y estas dos
O sea, a partir de estas dos, que ya no hay correlativos, ya no hay líneas más, lo sigue conectando con el último. Eso es un poco lo que pasaba también con las giros de la línea. Esto no significa que sea malo, es simplemente un criterio que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos combinando listas de datos con valores, con números distintos, ocurren estas cosas. Pero no solo ocurren estas cosas. Esto es lo que se llama longest list. Es decir, ante dos sumas de valores, ante dos conjuntos de datos, en dos listas de puntos, para crear una línea, yo puedo tener dos criterios. Que son, o sea, puedo tener varios criterios. Son todos los criterios posibles que tienes para crear líneas a partir de ahí. Lo voy a hacer aquí gráficamente. Yo tengo, lo que estáis viendo ahí, tengo por un lado 3 puntos y por el otro 5 puntos. Tengo tres maneras de hacer esto. Primera, la que hace ahí, longest list, es decir, conecta, haz tantas líneas como la lista más larga tenga. Entonces yo empiezo, 1, 2, 3, y como ya no me quedan, lo hago con la última. Esta es la versión longest list. ¿Cuál es la shortest list? Es que cuando ya no haya tantas líneas como la lista más corta tenga. Entonces, cuando ya no me quedan puntos, pues no las hago. Agarro simplemente lo de la lista más corta. ¿Cuál es la otra? La que se llama cross product, que es haz todas las que se puedan. Entonces, ¿qué hace? Agarra una y hace 1, 2, 3, 4, 5. Agarra la segunda, 1, 2, 3, 4, 5. Agarra la otra, 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería como la versión. ¿Vale? Entonces, esas tres versiones también podemos, o sea, nosotros podemos controlar cómo se hacen esas líneas. En Dynamo, por ejemplo, está dentro de la cajita, de la edición de cajita, acá la encontramos, si os vais a ver dónde está esto. Ahora digo. Es que no me la sé dónde están, sabes que algunas no me sé dónde están, en la caja de arriba, porque la busco ya por otro lado. Y no, si lo busco aquí no aparece. Está en set. ¿Eh? En set, list. ¿Qué va? Aquí. ¿Veis? Estas tres versiones que os decía son estas tres que aparecen aquí. Cross reference, shortest list, longest list. Podéis traer las tres y ver cómo se comporta de manera distinta, ¿vale? Voy a traer esas tres cajitas que están en la pestaña de list dentro del catálogo de set y entender cómo funciona cuando trabajamos con varias listas de datos. Longest list, shortest list y cross reference, ¿vale? A esa voy a conectar la entrada de los puntos del primer grupo, todos en la entrada A, y la entrada de los segundos puntos, que son 5, en la entrada B. ¿Vale? Y ahora voy a hacer líneas respecto a la primera versión, longest list. Enchufo, las líneas son las mismas porque es la que está por defecto. Pero si enchufo a shortest list, ¿veis? Hace la versión que os decía, solo de la lista más corta. Si hago el cross product, hace todas las que se pueden. ¿Qué tal? ¿Mucho palizón? ¿El uso automático? ¿Eh? ¿El uso automático? El automático que te hace es el longest. ¿A qué te refieres con automático? A que cuando no metes estas cajas, ¿qué te hace? ¿Qué me hace? Claro, él te hace líneas. O sea, él lo que ha hecho, esto lo utiliza de filtro. Tú le metes las dos listas y toma un criterio para sacarte las dos listas de nuevo, pero con su criterio. Bueno, pero no me hace. ¿No te hace qué? Claro, porque este no dibuja líneas. Tú lo que tienes que volver a enchufar la salida. Es lo que ha hecho, esto es un tamiz. Entran los datos, los filtros y los saco otra vez. Pero esos datos siguen siendo puntos. Tengo que volver a conectarlo al line. Entonces, el A al A y el B al B. ¿Y por ahí? ¿Te salió? Bien. Pero que lo repito todas las veces que falta, que es que es muy normal. Que no os sintáis frustrados, que es totalmente normal que os explote un poco la cabeza hoy y
no me queráis de ella más. Es normal. Pero de verdad que al final de todo está súper guapo. Lo que pasa que es que por una vez nos acercamos digamos, a las partes científicas de la matemática y no a lo que hemos ido. Está interesante porque para mí contrasta esto mucho, por ejemplo, con cuando yo doy clase de proyectos, ¿no? En la que tienes que justificarle a un alumno, no ves que esa esquina no funciona, no ves que ese ángulo está generando una cosa. Pero en realidad no estás traduciendo tus palabras nada de matemático, tiene que ver con un lenguaje que hemos construido tú y yo y nos suena un ángulo agudo ahí, nos suena mal, esa unión del muro no está encajando bien, no sé qué. Aquí está bueno porque estás como necesitas decir, bueno, ¿y por qué no funciona? A ver, muéstrame qué problema hay cuando tengo, bueno, pues tengo que destriparme, ¿no? Bueno, seguimos. Ya teníamos, ¿os acordáis? Estábamos, en realidad este ejercicio iba un poco por aquí. Pero os quería explicar esa cosa que había generado duda de por qué era esencial que el mismo número de divisiones que se generaban, o sea, el valor de slider que generaba las divisiones fuese el mismo que generaba el conjunto de giros, el número de giros, para que siempre hubiese un giro con una división, un giro con una división. Entonces, acordaros que el count de la serie lo tengo que enganchar al count que entraba en la n de las divisiones. Y así siempre tendremos el mismo número de valores en la serie que de divisiones en la línea. ¿Se entendió por qué no es tan importante? ¿Qué nos quedaría por hacer antes de irnos? Hacer un perfil que recorra esa línea. Bien. Esto ya tiene que ver un poquito con algo más de modelado 3D, algo más, no solo línea, puntos y demás, sino que ya podemos incluso hablar de superficie y eso. Y esta cuestión. Si entráis dentro de las pestañas, y así terminamos de repasar todas las pestañas, vamos a ver las que nos faltaban. Y vamos por... habíamos terminado de hacer la de set, explicaba un poquito cómo era la función de conjunto de datos, de la rama y todo aquello. Tenemos la de vector, que ya hemos usado bastante. En vector lo que tenemos sobre todo son puntos, líneas, puntos y vectores y planos dentro de para generar el grasshopper. Veis que el plano, tenemos un montón de maneras de generar un plano, son esenciales muchas veces cuando estamos modelando. Para construir un punto, podemos encontrar los puntos más cercanos a otro punto. Veis que hay un montón de cosas que se pueden trabajar. Luego en curva tenemos todas las cuestiones de líneas, curvas, spline y demás. Porque imaginaros, en todo este proceso en el que yo he dividido una línea, imaginaros si en lugar de dividir una línea, lo que ocurre cuando hablo con el constructor o con mi cliente o conmigo mismo en el proceso de diseño, es que ya no quiero hacer todo eso sobre una línea recta entre dos puntos, sino sobre una curva spline mía. Entonces, imaginaros, ¿cómo lo haríais, no? Imaginaos que yo tengo un spline, lo puedo hacer manual, pero como no tenemos mucho tiempo, lo voy a hacer acá con la herramienta de modelado de ritmo, ¿vale? Entonces yo me voy a curva y genero un spline. Se llama curva de punto de control. ¿Sí? ¿Dónde está? Forma libre, acá. Curva, forma libre, claro que no se llama spline, eso es un término de AutoCAD. Forma libre, punto de control, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, si me voy a la planta, por ejemplo, y hago así, chiqui, y genero una curva rara, ¿vale? Por ejemplo, o lo otro, en realidad, los control points son las estirados y los otros son puntos. Vamos, una curva, generar una curva la que queráis, círculo, me da igual. Pero imaginaros que ahora lo que quiero es traer esa curva a mi proyecto. Pongo curve dentro de Grasshopper, a mi proyecto de Grasshopper, ¿no? De datos. Hice curve, forma libre, punto de control. Bien, entonces, yo ahora quiero traerla al proceso, ¿no? Quiero traerla al proyecto. Entonces, utilizo de la pestaña de parámetros primitivos la geometría de curva. La traigo aquí. Y le doy botón derecho, Set One Curve, y selecciono esa curva. Ya la tengo en Grasshopper. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que esta sea la curva sobre la que hago toda esa programación que yo he hecho de la división, del giro, todo esto, yo puedo implementarla sobre la línea que hicimos entre dos puntos, sobre esta línea que estaba aquí, ¿os acordáis? Esa línea que andaba ahí.
o puedo aplicarla sobre la curva. Lo único que tengo que hacer es conectar donde iba la línea, la curva nueva. Y el resto de cosas se van a hacer igual, porque se está ejecutando sobre un tramo, que a él le da igual. Entonces, la línea donde va aquí, a división de curva, pues enchufo el spline. No os preocupéis que todavía está roto, pero es porque no hemos conectado todo lo que iba a la línea. Entonces, donde iba la línea, conecto a la curva. La línea iba a división, conecto ahora aquí. La línea más para adelante iba a el eje de rotación del giro. Ah, esto es una putada, claro, es una curva. Me va a fastidiar. Claro, ahí me fastidia. Va, qué mierda, porque claro, una curva no vale. Claro, porque es más complejo, el eje de rotación de una curva no es constante. Bueno, pero ¿qué se puede hacer? Que lo podéis hacer, que tampoco me quiero despistar, que estábamos con lo del sol. Pero que se puede hacer, lo único que habría que hacer es como evaluar la curva en cada punto. Bueno, es una cosa que no quiero liar más. Es un viaje, simplemente cada forma que es un viaje en la mejor crítica que podemos recibir. La cuestión es que yo lo que quiero es utilizar esas líneas que habíamos sacado de la rotación para hacer una tubería, un perfil que siga esa línea, ¿no? Bueno, seguimos entonces, tenemos los vectores, tenemos las curvas. Lo siguiente que encontramos dentro de la pestaña es Surface, es decir, nos permite generar superficies. Si os fijáis, os van a sonar todas estas, cuando entráis por ejemplo en esta pestaña pone Freeform, os va a sonar un montón todas estas acciones sobre superficie, porque se parecen mucho a cualquier herramienta de modelado. De hacer una superficie por un barrido, hacer una superficie entre dos curvas, todo este tipo de cosas que se usan en herramientas de modelado. Bueno, dentro de esa, una de las sencillas es, por ejemplo, genera una pipe, una tubería, que se llamaría. Es decir, genera una superficie a lo largo de una curva, que es un poco lo que nosotros queremos hacer. Nosotros tenemos esas curvas que van girando. Acordaros que ese era el objetivo inicial de mi proyecto. Tengo las curvas que van girando, ya las he conseguido girar, y ahora quiero que haya una superficie, una viga, que vaya siguiendo esas curvas. Si por ejemplo le dais a pipe, es una tubería sencilla, no es un perfil IPN, se podría hacer, pero no tenemos más tiempo. Pero si le das a pipe, esto es un tubo, un cilindro. ¿Vale? Es una tubería, literalmente como si fuese un caño, que me pide que le ponga una curva donde va a ir el caño, y que evidentemente como es un caño pide un diámetro, un radio, creo que es lo que pide. Un radio. Me dice el radio de la tubería. Vale, al radio de la tubería, como somos tan variables, nunca estamos seguros de nada, vamos a conectar también un slider. Le voy a conectar uno de esos típicos que teníamos de 0 a 100. Y así controlo el radio de la tubería. Ya sé que puedo variarlo en función de un valor. Si le pones un número igual fijo también debería funcionar. Vale, sin problema. Si es un valor absoluto, le ponéis, usáis en vez del number slider, el que se llama number solo. Y a ese, acordaros de las primeras cosas que hacíamos, le colocamos un número y le ponéis 3,5, yo qué sé. Ay, perdón, me he equivocado. 3,5. Y ese podría ser el radio, ya está. Lo que queráis. A mí me gusta el slider porque así lo vemos más expresivo. ¿Qué falta para la pipe? Las curvas. ¿En base a qué curvas te hago esto? Porque necesitaré enchufar las curvas que fueron girando. Es decir, la salida de la G, la geometría que sale de esas curvas. Porque lo que sale de la X es el ángulo de girón. Es como que te devuelve otra vez en la rotación. Enchufo las curvas. Me quedo muy grande. Pero te grabo más chiquita, O sea, claro, no me he dado cuenta que el radio estaba entre 0 y 100 metros. O sea, claro, no, voy a ponerle un número real entre 0 y 0,5 metros, algo más lógico. Ok. Entre 0 y 0,5. Ahí sí veis que el espesor de esa tubería, como es un diámetro de una tubería, cambia. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Pero eso es concatenación, es consecuencia de todo lo que hemos hecho antes. Volvemos a lo mismo, ya no voy a poner el spline porque sería un follón. Pero sí que podríamos decir, no, es que el punto final de la curva, el punto final de esa línea es distinto, es más alto. Tiquití, ¿veis? Todo se vuelve a recalcular y a readaptar porque yo cambio un slider inicial.
¿Lo veis? E incluso si cambio, por ejemplo, el número de divisiones, ¿veis? Se hacen más. Mira qué fácil hacer una escalera caracol. ¿Se ve? O sea, yo controlo cualquier parte del proceso. Si quiero controlar, por ejemplo, los grados que va girando, es este. Estos son los grados. De hecho, si quiero puedo ponerle el nombre de grado para que no me pierda, como le puso steps, porque estaba enganchado a los steps de la serie, pero yo pongo grados, ¿veis? Grado, giro, vigas. Y así queda súper claro. Mirad, y ahí cambio el ángulo de giro que va teniendo entre el primero y el segundo y así sucesivamente. Hemos conseguido desarrollar el ejercicio que teníamos. ¿Cuál es la cosa que nos queda para hacer en este minuto que falta? Que ya no da para nada más. Es convertir esos elementos que ahora mismo tenemos. Acordaros que yo cierro Grasshopper y aquí no pasa nada. ¿Vale? Claro, conseguir convertirlos en elementos dentro de Rhino, porque a lo mejor los voy a utilizar. Eso se va a conseguir, botón derecho, bake. Bake, que es un huevo frito, es cocinar. Veis que tiene la forma de un huevo frito, lo que hace es, los convierte, me pide que en qué capa lo quiero poner, digo que cualquiera, a mí mismo me da igual, los convierte en elementos físicos en Rhino. Yo cierro Grasshopper, pero ahora ya tengo los elementos ahí. Por eso es la relación tan potente que tienen estos programas con, por ejemplo, las de cálculo numérico de fabricación digital. Porque yo saco las costillas de un mueble, o la típica estructura, no sé qué, saco todas las costillas que van en un sentido y en otro, las saco... ¿Eh? Ah, lo que pasa es que si ya hace el bake ya es realidad de Rhino. Eso no significa que no sigas pudiendo tener editado Grasshopper, pero es distinto, es otra realidad que está aparte. ¿Ves? Yo cambio aquí los grados en Grasshopper y yo sigo estando con el supuesto de Grasshopper. O sea, podés darle 20 nuevo y cambiarlo. Claro, pero cada vez que hagas bake, ¿eh? O sea, ese te queda, tienes que borrar. Exacto. Cada vez que yo cocino, que yo llevo a Rhino, es como si hubiera dibujado el Rhino. Una, otra. Ese ya no sigue los parámetros de... Ya no es la potencia del diseño generativo. Otra cosa, o sea, todo lo que programaste en Grasshopper te queda, Claro. lo guardas aparte de... Vamos a terminar con una cosa que se me había quedado pendiente y con eso sí que terminamos. Esto es, claro, ya hemos tenido muy claro, nos ha quedado muy claro que esto es un programa y este trabaja con otro, pero hasta a niveles de que esto es un archivo y este es otro. ¿Vale? Estos archivos son típicos archivos de modelado, 3DM, STL, OBJ, típicos que usamos de XF, de WG, todos esos tipos de archivos. Entonces, yo voy a guardar todo esto que desarrollo aquí, os invito a que lo guardéis, guardar como, y lo guardáis en vuestra compu o en vuestro pendrive o lo que sea. Yo igualmente, todos estos ejercicios o parecidos los estoy subiendo. O sea, yo tengo todo un catálogo, lo que pasa es que luego improviso, pero tengo todo un catálogo dentro del Drive. ¿Veis? Hoy hemos hecho esto. Puntos y vectores. En el que tengo guardado el archivo, este es el archivo clásico de Rhino 0, que es 3DM. Entonces, he guardado el ejercicio 0.3DM y el ejercicio 0.vectores.gh, que es el de Grasshopper. Y si lo queréis cargar, lo abrís nomás. Entonces, claro, lo que hace es que guardas cada uno, lo voy a guardar. De hecho, como este ha sido distinto, lo voy a guardar también como otra versión. Voy a guardar este archivo. Perdón, ahí estábamos en este ejercicio. Voy a guardar este archivo que ahora tiene las tuberías esas ya explotadas. Guardo como, voy a poner aquí en el escritorio y luego lo subo al Drive. Lo voy a guardar como ejercicio 0 en clase. Como 3DM, ¿veis? Pero tengo capacidad de guardarlo. Fijaros, acordaros que era un programa que lo que hacía era cambiar archivos de formato. O sea, tenemos un montón de tipos de archivos. Guardar. Y aparte guardo este también. Archivo 621. ¿Vale? Guardo aquí. Y lo guardo también como ejercicio 0 clase. Una consulta. Sí. ¿Por qué le cambiaste después el ángulo? Claro, cambió porque era distinto. Acordaros que el supuesto es el rojo y el otro es el 3. No, nunca vi cuando lo cambiaste. El ejercicio 0 en clase, pero en este caso es un archivo código binario que es GH. De hecho, no sé si lo veis, pero hay otra manera de exportarlo que es XML, que bueno, eso es una cuestión de tabla. Pero el código binario
binario GH, que es un archivo de Grasshopper. Lo guardo y ¿cómo hago para que en casa abrirlo? Tan sencillo como archivo nuevo. O sea, imaginaros que he abierto Rhinocero de nuevo, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque si no tarda un poquito. Estoy en mi Rhinocero, lo que hago es, por ejemplo, o busco el ejercicio o me voy a donde tengo el ejercicio, el archivo, que en mi caso es el escritorio. Encuentro el archivo de Rhinoceros, que es este de aquí, se llama ejercicio 0 en clase, lo arrastro, me dice ¿qué hago con esto? Lo inserto, importo, adjunto, no, abre. Está abierto el archivo, veis que están nuestras capas, con la curva, punto y línea que tenemos por ahí todavía, que andarán en la vuelta, ¿veis? Y con, lo importante, todos estos objetos que ya hicimos en Paint. Y ahora aquí hago Grasshopper. Vale, pasa que ahora mismo me lo he encontrado aquí, pero... Me voy a encontrar el Grasshopper así, de cero, y lo que hago es arrastro en el escritorio el archivo de Grasshopper que tiene esta forma, que son como azulitos. Lo arrastro aquí y lo que hace es ejecutarse ese programa sobre la realidad construida de Rhinocero. O sea que esto es interesante porque eso mismo que hemos hecho lo podemos hacer en 30.000 ejercicios. Porque claro, es que de eso va el foro de Grasshopper 3D, la gente sube ejecuciones. Entonces, y normalmente además son como muy ordenados, yo soy mucho menos ordenado. Está feo. Porque yo me tengo que quitar el vicio de desorden que tengo en Grasshopper porque tengo que enseñarlo. Entonces porque yo, como nadie me mira, hago cosas. Pero, claro, el rollo es que cuando tú te descargas archivo de Grasshopper, normalmente viene al principio del todo. Insertar curva aquí, que es la que más, o sea, normalmente como va de izquierda a derecha, los elementos que originan todo eso, te los pide que los metas respecto a tu realidad. Metes la curva de turno y se ejecuta todo.